Bien, voy a iniciar con el llamado de lista. Por favor, como siempre, contestan, preferiblemente a través del micrófono. Arévalo Cárdenas, Presente. Arias Sánchez, Arias Sánchez. ¿Alguien sabe de este muchacho? ¿Lo conoce por casualidad? Sergio Arias Sánchez. ¿Le suena de algún lado? Ah, apareció. Arias, ¿estás ahí? Sí, profe. Llevabas tiempo sin acompañarnos, ¿cierto? No, yo estaba todas las clases. Pero cuando he llamado a lista, hay veces que no me has contestado. ¿Será que llegas tarde? Solo fue una vez. Yo cuento dos, las últimas. Pero en fin, total aquí no es que pierdan por fallas ni mucho menos. Bien. Margo Banderas, Presente. Castro Reyes, Presente, profe. Cedielo Valle, Presente. Contreras Mancera, Presente. González Correa, González Correa, Presente, profe. Granado Romero, Presente, profe. Guerrero Navarro, Presente, profe. Guerrero Oliveros, Presente, profe. Hernández Gómez, Hernández Gómez, Presente, profe. Huerta Zambrano, Presente, profe. Huerta Zambrano, Presente, profe. Jiménez Valencia, Presente, profe. López Barrera, Presente, profe. Méndez Escalante, Méndez Escalante, Presente, profe. Presente. listo. Hijo Tello, Presente. Rodríguez Cubillos, Presente. Rodríguez Montañez, Presente, profe. Rodríguez Quiroga, Presente, profe. Luis Naranjo, Presente. de Pardo, Yule Pardo. Presente. Listo, pues. Bien. Ok. Nosotros ya hablamos de cuándo es el parcial, ¿cierto? El viernes. Este viernes. Este viernes quedó el parcial. La metodología creo que se las había esbozado la clase pasada, entonces las voy a confirmar. Nosotros tenemos el parcial a las 10 de la mañana. Entonces, a esa hora en punto, yo subo a Moodle un archivo para que ustedes lo resuelvan durante las 2 horas siguientes y tienen hasta las 12 en punto para resolverlo a mano, tomarle una foto y enviarme el archivo, o subirlo, mejor dicho, a la plataforma ese mismo día. Esa sería como la dinámica. Ese día no es necesario que ustedes entren acá a este espacio en Google Meet, porque pues todo lo pueden trabajar a partir de Moodle, pero de todas formas yo voy a estar en toda esa franja aquí en esta reunión. Entonces, si algún problema se les presenta de orden operativo, que no pude descargar el archivo, que no veo el archivo, o dónde está, pues simplemente entran acá, yo voy a estar acá y me preguntan y yo le trataré de dar solución en la medida en que me sea posible a ese problema que llegase a presentar.
Entonces, esa va a ser la manera como nosotros vamos a manejar ese parcial del día viernes. No sé si haya alguna pregunta, no sé si tengan alguna duda con respecto a eso. Naturalmente es fundamental que ustedes puedan acceder a Moodle para ese día. Entonces, aprovechando que todos están acá, les pregunto, ¿alguien ha tenido problemas con Moodle o alguien tiene en este momento problemas para acceder a la plataforma? En mi caso no, profe. Yo asumo entonces que no hay ningún problema para que desarrollemos el parcial el día viernes en las condiciones que se han estipulado. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda con respecto al parcial? No, señor. Nosotros ya habíamos acordado que el tema que entra en el parcial es el que va hasta el día viernes pasado. Es decir, cuando hablamos de las soluciones de los sistemas de ecuaciones lineales. Y de alguna forma la estructura del parcial a grandes rasgos va a ser esa, solucionar sistemas de ecuaciones lineales. Va a haber de pronto alguna preguntita sobre sistemas escalonados reducidos, pero la idea es que sea más que nada que ustedes solucionen sistemas de ecuaciones lineales. Voy a diseñar un parcial que sea corto, de tal forma que las 2 horas sean más que suficientes para que ustedes hagan ese proceso de descargar el archivo, resolver el parcial y subirlo a la plataforma. Es decir, el parcial, la idea es que se pueda resolver por ahí en 1 hora, hora y media, para que ustedes tengan todo el tiempo de sobra para realizar el proceso de subir el archivo a Moodle. Entonces, por ese lado no debería haber o no deberían presentarse ese día inconvenientes con respecto a la presentación del parcial. ¿De acuerdo? ¿Claro para todos? Sí, profe. Sí, bro. Listo, pues. Hoy vamos a iniciar con un nuevo tema, obviamente relacionado con lo que hemos hecho hasta ahora. Este tema no entra en el parcial. No entra en el parcial porque vuelvo e insisto, lo que entra en el parcial es lo que discutimos hasta el día viernes, pero igual les pido que presten atención, porque esto que se va a discutir hoy es de alguna forma fundamental dentro de este estudio de los sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, por más que no entre en el parcial, por favor, me gustaría que prestaran atención a lo que voy a exponer a continuación. Voy a compartir mi pantalla. Permítanme un segundo. ¿Todos pueden ver mi pantalla? Sí, señor. Sí, bro. Listo. Nosotros, hasta el momento, y eso es lo que entra en el parcial, hemos discutido lo correspondiente a solucionar sistemas de ecuaciones lineales. Y precisamente todo el bagaje teórico que hemos discutido durante las 4 semanas anteriores ha estado totalmente enfocado en el propósito de determinar un método para solucionar sistemas de ecuaciones lineales, que es lo que nosotros conocemos como el método de Gauss-Jordan.
dense cuenta, o yo creo que ya en este momento se dan cuenta, que todos los aspectos que discutimos durante las 4 semanas anteriores son fundamentales para ese método de Gauss-Jordan. Es decir, todo ese cuerpo teórico que incluía sistemas escalonados reducidos, que incluía operaciones elementales, que incluía conceptos como pivoteo, como pivote, como todo ese tipo de cosas. Todo eso se integra dentro del método de Gauss-Jordan. Por eso es que es importante que todos y cada uno de esos aspectos teóricos, por decirlo de alguna forma, sean completamente claros. Nosotros la última clase discutimos cómo a partir de lo que hace Gauss-Jordan, nosotros podemos determinar cuántas y cuáles son las soluciones de cualquier sistema de ecuaciones lineales. Cualquiera. El método de Gauss-Jordan, y yo creo que no voy a cometer ningún atrevimiento al decir lo que diré, el método de Gauss-Jordan es el método más completo, eficiente, exhaustivo para resolver cualquier sistema de ecuaciones lineales sin importar la cantidad de ecuaciones y la cantidad de variables que tenga. Por eso es que es el método que se escoge para presentarse en este curso. Alguien me dirá, no, profe, pero es que yo conozco algún otro método. Miren, yo me atrevo a afirmar que cualquier otro método que ustedes me vayan a presentar o es menos eficiente o es mucho más restringido que el método de Gauss-Jordan. Es decir, que no sirve para todos los sistemas, sino que de repente solo sirve para sistemas cuadrados o solo sirve para sistemas que tengan única solución, que algunos de esos métodos los discutiremos después, pero Gauss-Jordan sirve para cualquier sistema. Es decir, en este momento ustedes están en capacidad de resolver cualquier sistema de ecuaciones lineales que se les presente utilizando Gauss-Jordan. Hoy vamos a empezar a discutir para qué necesita uno solucionar sistemas de ecuaciones lineales en contextos reales, por decirlo de alguna forma, o naturales, para ser un poquitico más matizado. Y entonces lo que vamos a empezar a discutir hoy, y sobre eso continuaremos trabajando después del parcial, es sobre problemas en un contexto real en los cuales nosotros podemos utilizar sistemas de ecuaciones lineales para resolver el problema. Y lo que les estoy mostrando aquí en la pantalla es precisamente un problema. Un problema que nosotros queremos resolver. No sé si ustedes ya lo están leyendo. Les recomendaría que lo copiaran o le tomaran foto, porque nosotros lo que vamos a hacer en esta sesión de hoy es, a grandes rasgos, analizar y tratar de resolver el problema que aquí se está presentando. Y voy a empezar con algunas obviedades, o lo que yo considero que son obviedades, o cosas demasiado evidentes. Y la primera obviedad que se me viene a la cabeza es que cuando uno va a tratar de resolver algún problema de cualquier naturaleza, de cualquier campo del conocimiento, lo primero que uno tiene que identificar es cuál es la pregunta del problema. Porque detrás de todo problema hay una pregunta. Y entonces uno tiene que identificar en el texto, en el problema, cuál es la pregunta. Digamos que en algunos casos es muy sencillo, pues porque comúnmente la pregunta viene, o habitualmente la pregunta viene, entre unos signos de interrogación, pero en algunos textos, o en varios problemas, muchas veces la pregunta no viene en un contexto interrogativo, sino que viene, digamos que presentado de otra manera.
Pero eso es fundamental, que uno identifique qué es lo que está preguntando el problema, qué es lo que uno quiere resolver de manera específica. Todo lo demás, excepto la pregunta, es información del problema, los datos que llamaríamos. Y en este caso, esa información o esos datos están en un contexto que yo espero que se entienda de manera relativamente clara. Y voy a proceder a dar una breve explicación. La idea del problema o el contexto del problema es un lago en el cual hay unas especies de peces, que son 3, y en el cual cada uno de esos peces o cada especie de pez consume 3 tipos de alimento. Lo que se conoce como el alimento A, el alimento B y el alimento C. Y entonces la información que trae el problema es cuánto consume cada pez de cada especie de cada uno de los alimentos que hay en el lago o que se puede proveer en el lago. Y entonces, por ejemplo, aquí me dicen que cada pez de la especie 1 consume semanalmente una unidad del alimento de tipo A, una unidad del alimento de tipo B y 2 unidades del alimento de tipo C. Es decir, en este renglón está cuánto consume de cada alimento cada pez de la especie 1. Y posteriormente vienen los mismos datos para la especie de tipo 2, para los peces de especie 2 y para los peces de especie 3. Entonces aquí dice que cada pez de la especie 2 consume 3 unidades de alimento A, 4 unidades de alimento B y 5 unidades de alimento C. Y para la especie 3, cada pez consume semanalmente 2 unidades de alimento A, 1 unidad de alimento B y 5 unidades de alimento C. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí es entendible esa información que se está proporcionando ahí? ¿Sí es entendible qué es lo que representa el problema? ¿O no? ¿Él representa las filas? Eso es lo que vamos a discutir a continuación. Eso es lo que Vale. vamos a discutir a continuación. Porque nosotros tenemos que hacer un análisis cuidadoso de cuáles son las ecuaciones del sistema. Y primero que todo, si en verdad hay un sistema de ecuaciones lineales ahí. No sé si para todos sea evidente que aquí hay un sistema de ecuaciones lineales. Pero naturalmente eso no es como, es que siempre estas son las filas, estas siempre son las columnas. No, hay que leer el problema y tratar de construir las ecuaciones. Pero por el momento lo que me interesa saber es si entienden el problema, la información que hay en el problema. Si entienden qué representa cada uno de estos numeritos que aparecen acá. Cada uno de estos numeritos representa cuántas unidades de cada alimento consume cada pez de cada especie. Otro dato que me trae el problema es cuánto semanalmente de cada alimento hay disponible para todo el lago. Entonces me dicen que para el lago semanalmente hay 25.000 unidades del alimento A, 20.000 unidades del alimento B y 55.000 unidades del alimento C, perdón, del alimento. Es decir, esto es lo que hay en stock, por utilizar términos mercantiles, para proveer el lago de alimento. Para todo el lago, para todas las peces, para todas las especies, esto es lo que hay de cada alimento. Y a continuación me dice que si suponemos que los peces se comen todo el alimento, y esta parte me parece muy importante, porque lo que me está diciendo es que no se desperdicia comida, que todo ese alimento que hay acá se tiene que haber distribuido entre todos los peces. La pregunta, y a esto me refería con la pregunta, es ¿cuántos peces de cada especie puede haber en el lago? Esa es la pregunta.
Y la importancia de la pregunta está en que la pregunta es la que me ayuda a determinar cuáles son las variables o incógnitas del problema. Porque las variables corresponden a lo que queremos encontrar en la solución del problema. Y entonces, si ustedes miran cuidadosamente la pregunta, lo que me piden encontrar es la cantidad de peces de cada especie. Es decir, la variable o las variables tienen que representar cada una de ellas la cantidad de peces de cada especie que hay. Y en ese sentido es bastante claro entonces que hay tres variables. La variable x1, la variable x2 y la variable x3. Y cada variable representa cuántos peces de cada especie hay en el lago. X1 es la cantidad de peces de especie 1, X2 es la cantidad de peces de especie 2 y X3 es la cantidad de peces de especie 3. Eso es lo que queremos encontrar. Eso es lo que está preguntando el problema. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, profe. ¿Todos? Sí, señor. Sí, señor. Yo espero que tengan Sí, presentes señor. los datos, que hayan anotado la pregunta o el problema o que tengan una foto ahí, porque de esos datos es de donde vamos a sacar las ecuaciones del sistema. Y quiero que miren lo siguiente, que aparece a continuación. Con la información del problema, es decir, esto no lo estamos sacando de ningún otro lado, ni lo estamos deduciendo, es simplemente lo que está en el problema. En el problema, yo me puedo dar cuenta de lo siguiente. Como X1 es la cantidad de peces de especie 1 que hay, y como cada pez de especie 1 consume una unidad de alimento A, entonces en total, para los peces de especie 1, el consumo es de X1 unidades del alimento A. Es decir, que si hubiera 30 peces de especie 1, esos 30 peces consumen 30 unidades del alimento A. Entonces, esto es lo que consumen los peces de la especie 1 del alimento A. Y los peces de la especie 2, como cada uno consume 3 unidades de alimento A, entonces en total todos los peces de esta especie consumen 3 por X2 unidades del alimento A. Es decir, si hubiera 20 peces de esa especie 2, ellos consumirían 60 unidades de alimento A. Pues porque cada uno consume 3 unidades del alimento A. Y de manera análoga, los peces de la especie 3 consumen 2 por X3 unidades del alimento A. Dense cuenta que aquí el análisis se está haciendo por cada tipo de alimento. Este fue el análisis para el alimento A. Y de ahí nosotros sacamos lo siguiente, que lo que consume los peces de la especie 1, más lo que consumen los peces de la especie 2, más lo que consumen los peces de la especie 3, eso tiene que ser igual al total de alimento A que hay disponible, que si ustedes revisan los datos, son 25,000 unidades de alimento. Y entonces surge esta ecuación. Lo que consumen las peces de especie 1, más lo que consumen los peces de especie 2, más lo que consumen los peces de especie 3, de alimento A, todo eso tiene que ser igual a 25,000. Y entonces de aquí sale esta ecuación, que es una ecuación lineal en 3 variables. Y naturalmente, si hacemos lo mismo para los otros 2 tipos de alimento, aparecen estas 2 otras ecuaciones. Y entonces, yo cojo el sistema de todas estas ecuaciones y este es efectivamente un sistema de ecuaciones lineales. ¿Sí me siguen hasta acá?
Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Creo que hay una pregunta. Ah, no. Listo, pues. Perdón. Tenía que revisar el chat. Listo, pues. Entonces, dense cuenta de lo que hicimos. Cogimos el problema que nos dieron y a partir de los datos del problema hemos construido un sistema de ecuaciones lineales que tiene 3 variables y que tiene 3 ecuaciones. Y cada una de las variables representa la cantidad de peces de cada especie que hay en el lago. Eso quiere decir que cuando solucionemos este sistema, nosotros vamos a encontrar esa cantidad de peces que me está preguntando el problema. Y es aquí donde entra con toda su fuerza el álgebra lineal que hemos discutido en las semanas pasadas. Porque lo que viene a continuación es coger este sistema, convertirlo en su representación matricial, que es lo que algunos textos llaman la matriz aumentada del sistema, coger su representación matricial y aplicarle Gauss-Jordan, tal y como lo discutimos. Y entonces lo que se está mostrando acá, y pues este problema está en un texto, entonces pues se asume que las operaciones están bien hechas. Lo que estoy mostrando acá son las operaciones y el proceso para llevarlo a la forma escalonada reducida. Entonces dense cuenta que aquí estaba el sistema original, entonces cojo la fila 1, la multiplico por -1 y se la sumo a la fila 2. Luego cojo la primera fila, la multiplico por -2 y se la sumo a la fila 3. Este texto hace estas dos operaciones en un solo paso, por decirlo de alguna forma, pero pues realmente son 2 pasos los que están ahí. Y a partir de eso convierten en 0 todo lo que está por debajo de este pivote, como recomienda Gauss-Jordan. Y a continuación hace lo mismo con la segunda columna. Aquí están las operaciones elementales. Coger la fila 2, multiplicarlo por -3 y sumárselo a la primera fila. Coger la segunda fila, multiplicarla por 1 y sumársela a la segunda fila. Y a partir de eso, llegamos aquí. Es decir, todo esto de aquí hasta acá es simplemente el proceso de Gauss-Jordan que hemos discutido las semanas anteriores. No sé si tengan alguna pregunta, ustedes lo pueden ver ahí, con respecto a la solución del sistema de ecuaciones. ¿Sí es claro cómo funciona este proceso de Gauss-Jordan para este sistema? Sí, profe. ¿Todos vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Ahora, vienen las preguntas estándar que siempre nos hacemos cuando trabajamos con Gauss-Jordan. Y la primera pregunta es, ¿este sistema de acá ya quedó escalonado reducido? Sí, señor. No, señor. ¿No? ¿Por qué no? Sí, ya está escalonado reducido. ¿Quién dijo que no y por qué no está escalonado reducido? ¿Quién fue el que dijo que no? ¿Se No, sí, retractó ya? profe, me confundí. Listo, pues. O sea, pero sí es claro para ti que está escalonado reducido acá, Sí, sí, ¿cierto? señor. Es que el mouse tapaba un 1 y no veía bien dónde estaba el pivote. Ah, excúsame entonces. Listo, pues. Ahí está escalonado reducido. Listo, espérate, quito esto, qué mamera. Ya. Ahí está escalonado reducido. ¿Cierto? ¿Hasta ahí estamos bien? Esto es Gauss-Jordan. Esto es lo que se va a preguntar en el parcial, de aquí hasta acá, por decirlo de alguna forma. Bueno, se va a preguntar algo más, y es la pregunta que viene a continuación. De acuerdo a lo que discutimos la última clase, ¿cuántas soluciones tiene este sistema? Infinitas. Infinitas.
¿Sí es claro por qué este sistema tiene infinitas soluciones? Por ¿O lo no? que no todas las columnas tienen pivote. No todas las columnas tienen pivote. Bueno, primero uno revisa que no se presente el caso de que no tiene solución, es decir, si por aquí, por ejemplo, al lado derecho hubiera un 5, por poner un ejemplo, aquí donde estoy poniendo el mouse, si hubiera un 5, ya inmediatamente el sistema no tendría solución, pero como ese no es el caso, entonces entramos a revisar las columnas y cuáles tienen pivote, y como aquí hay una columna, aquí ustedes la ven, que no tiene pivote, pues inmediatamente decimos que el sistema tiene infinitas soluciones. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, ¿Sí me señor. siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, señor. Y nosotros creo que dijimos la vez pasada que cuando el sistema tiene infinitas soluciones, lo que nosotros hacemos es despejar las variables que tienen pivote en cada ecuación. Es decir, convertimos esto en una ecuación. X1 más 5x3 igual a 40.000, x2 menos x3 igual a menos 5.000. Y luego lo que hacemos es despejar en cada ecuación las variables que tienen pivote. Y entonces al hacer el despeje, esto es lo que resulta. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí es claro de dónde sale esta expresión de acá? Sí, profe. Sí, señor. El despeje. El despeje para escribir las soluciones cuando tiene infinitas soluciones. Y acá termina Gauss-Jordan, por decirlo de alguna forma. Esto es lo que Gauss-Jordan me provee con respecto a la solución del sistema. Es decir, esto de acá es, excúsenme, el álgebra lineal. Profe, yo no entendí bien la última parte. Esta parte, Sí, la última parte, cuando ya para establecer que tiene infinitas soluciones. ¿no es claro por qué tiene infinitas soluciones? No, o sea, la anotación. O sea, ¿por qué se hace así? No entiendo, No. o sea, tu pregunta es, o sea, sí es claro que esto tiene infinitas soluciones, Sí, es ¿cierto? así. Sí, es así. Listo. Es este pedazo en lo que tienes problema. Sí, señor, ese pedazo. Listo, entonces, tú coges este sistema. ¿Ves esta fila? ¿Ves esta fila de Sí, acá? sí, Aquí estás diciendo x1 más 5x3 es igual a 40.000. ¿Sí o no? sí. Y lo que hago es despejar x1. Entonces, como aquí está 5x3, al pasarlo al otro lado, te queda 40.000 menos 5 por x3. O sea, despejo el pivote, los pivotes. Despeja, sí, exactamente. Despejo Ah, el ok. pivote en cada ecuación. Ok, ok. Así lo había dicho yo, ¿cierto? Que despejaba el pivote. ¿Cierto? ¿O no lo había mencionado así? Sí, sí, señor. No lo recordaba, la verdad. Listo, pues. Pero Bien, bueno, bien. No, no es gracias. para aclarar si lo había dicho o no. Es que de pronto a mí, como yo doy este curso en 4 grupos distintos, entonces de pronto de tanto decirlo hay un grupo al que digo, ah, ya se lo dije y no me acuerdo de decirlo. Entonces pues, yo les pregunto, ¿sí les había dicho eso? Listo. Entonces, eso es lo que se hizo en este proceso de acá. Lo que viene de aquí en adelante ya no es álgebra lineal. Lo que viene de aquí en adelante es la interpretación de esto que me está dando el método de Gauss-Jordan. Lo que viene a continuación es, por decirlo de alguna forma, el sentido común de la interpretación de la solución del problema que se me había pedido. Perdón. Es decir, el álgebra lineal va desde acá hasta aquí. Lo que viene a continuación es, por decirlo de alguna forma, sentido común. Entonces, quiero que me escuchen cuidadosamente, por favor. ¿Qué significa esto? Esto significa que X3 puede ser cualquier número. ¿Alguien me puede recordar
en el contexto del problema, ¿quién es X3? Los peces de la especie 3. La cantidad de peces de la especie 3. Entonces, lo que me están diciendo acá es, de la especie 3, usted puede meter lo que quiera. Pero, cuando meta esos peces, para determinar los de tipo 1 y los de especie 2, usted tiene que aplicar las operaciones correspondientes. Me explico. Yo puedo decir, por ejemplo, le voy a meter 6,000 peces de especie 3. Pero cuando le meto 6,000 peces de especie 3, de la especie 1 tendrían que haber 40,000 menos 5 por esos 6,000 que yo escogí de especie 3. Es decir, que si le meto 6,000 de especie 3, de la especie 1 tendrían que haber 10,000 peces, porque sería 40,000 menos 5 por 6,000, que sería 40,000 menos 30,000, que eso sería 10,000. Entonces, dense cuenta que lo que yo digo es, yo meto unos peces de especie 3, eso es libre por el momento, pero eso determina cuántos peces de especie 1 voy a meter y cuántos peces de especie 2 voy a meter. Porque si yo le meto 6,000 peces de especie 3, ¿cuántos de especie 2 tengo que meter? ¿Sí es toda la pregunta? ¿O no? No, profe, ¿podría repetirla de nuevo? Listo. La Gracias. pregunta es, si meto 6,000 peces de especie 3, ¿cuántas de especie 2 debería meter? 1000. 1,000. Profe. Porque aquí me dice que X2 es igual a X3 menos 5,000. Entonces, si le meto 6,000 de especie 3, de especie 1 debería haber 10,000 y de especie 2 debería haber 1,000. Pero claramente eso depende de las especies de tipo 3, los peces de tipo 3, perdón, que estoy metiendo al lago. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Esto, Sí. como les digo, ya no es álgebra lineal. Esto es la interpretación de esta expresión de acá. Yo escogí este ejemplo de primero precisamente porque tenía infinitas soluciones, para que nosotros interpretemos cuidadosamente qué significan esas infinitas soluciones. Profe, Dime. ahí no se podría dar la respuesta de los peces de la especie 3 como un rango. O sea, por decir que en la cantidad de peces de especie 3 tiene que ser mayor a 5,000 y menor a 42, a 8,000. Listo. Bien. Bien, vamos a eso precisamente. Y ya vamos, y ya vuelve, toma esa respuesta que tienes, que ya te la voy a preguntar otra vez. ¿Listo? O sea, Vale, el punto es que X3 puede tomar a priori cualquier valor. Y cuando tenga el valor de X3, determino el de X1 y determino el de X2. Pero su compañero, que acaba de hablar, habla de que X3 debe tener un rango. Pero ese rango no lo da el álgebra lineal, ese rango lo da la naturaleza del problema. Y permítanme explicarles esta idea. ¿Qué pasa si yo le meto 9,000 peces de especie 3 a ese lago? ¿Qué pasa si le meto 9,000? que habrían menos 5,000 peces de la especie 1. Da un número negativo. Da un número negativo. Y es que dé número negativo no es problema en general. Si esto fuera un sistema de ecuaciones lineales común y corriente, que dé negativo no importa. Pero como este es un problema aplicado, estas variables
tienen ciertas condiciones. Y como la variable corresponde a una cantidad de peces, este número de acá no puede dar negativo. Es decir, pero vuelvo y repito, esto no es del álgebra lineal, esto es de la interpretación del problema. Aquí yo no puedo meter 9.000 peces, porque entonces me queda negativa esta variable y por la naturaleza del problema, estas variables no pueden ser negativas. Porque usted, como le dice al administrador del lago, meta menos 5.000 peces de especie 1. Naturalmente, eso no tiene sentido en el contexto del problema. Y es que aquí hay un aspecto con los problemas aplicados que hay que tener en cuenta. Y es que la matemática tiene unos métodos que resuelven el problema matemático, pero el problema interpretativo ya corresponde al sentido común de la naturaleza del problema. Aquí el sentido común de la naturaleza de este problema me dice que esto no puede ser negativo. Por lo tanto, y de ahí viene lo que decía el compañero, máximo puedo meter 8.000. Si esto no fueran peces, si no fuera, por ejemplo, alguna cantidad que sí puede ser negativa, no sé, temperaturas, que las temperaturas pueden ser negativas, por poner un ejemplo, ahí no habría problema en que aquí diera un número negativo. Ahí no habría problema en que diera un número negativo. Pero en este contexto, X3 no puede valer 8.000, más de 8.000, perdón, porque entonces este queda negativo. Y dense cuenta rápidamente que acá tampoco puede ser más pequeño que 5.000. Porque si, por ejemplo, le meto 4.000 peces de tipo 3, de tipo 2 habría una cantidad negativa. Y entonces hay, como decía el compañero, para este ejemplo, debido a la naturaleza del problema, un rango para la cantidad de peces de tipo 3 que nosotros podemos meter. Es decir, hay infinitas soluciones, porque eso nos dijo Gauss Jordan, pero en el contexto aplicado del problema, esas infinitas soluciones están dentro de un rango, que son mínimo 5.000, máximo 8.000 peces de tipo 3. ¿Sí me siguen hasta ahí? Señor. Sí, profe. Entonces, si es que esta es la parte que yo muy poco les puedo enseñar. Es muy complicado enseñar sentido común, por decirlo de alguna forma, de un problema. Es ahí donde ustedes tienen que interpretar, y esa interpretación se logra a partir de analizar y de leer cuidadosamente el problema. Entonces, en ese sentido, matemáticamente ya está resuelto, pero a nivel de la respuesta, uno diría, pues yo puedo meter entre 5.000 y 8.000 peces de la especie 3 y las otras dos especies salen de esta solución. Las otras dos especies. Y esa sería la respuesta a la pregunta del problema. Es decir, hay muchísimas formas en las que puedo organizar ese lago. ¿Sí me hago entender hasta ahí? ¿Sí me entienden hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Bien. Yo quiero cerrar la clase de hoy presentándoles este problema. Por favor, tómenle foto o cópienlo. Y yo quiero que ustedes, de aquí a, bueno, del viernes tenemos el parcial, ¿no? El viernes tenemos el parcial. De aquí a la clase de hoy en 8, lean ese problema, interpreten cuál es la pregunta del problema, cuál es la pregunta del problema, y resuelvan el problema. Aquí detrás, obviamente, hay un sistema de ecuaciones lineales, pero ustedes tienen que identificar correctamente, tienen que identificar
la pregunta, las variables, las ecuaciones, el sistema, resolver lo correcto con Gauss-Jordan e interpretar la respuesta en términos de la pregunta. Dense cuenta que aquí la pregunta no viene en una interrogación, como en el ejemplo anterior. Aquí la pregunta viene, digamos que de manera declarativa, pero es claro qué es lo que está pidiendo el problema. Entonces yo quiero, pues el viernes tenemos el parcial, asumo que de aquí al viernes no se van a centrar en esto, porque esto no entra en el parcial. Entonces de aquí al viernes supongo que no lo mirarán, pero después del viernes, hasta de hoy en 8, quiero que lo miren, traten de resolverlo, no es una tarea, no es para entregar, pero lo primero que voy a hacer la clase después del parcial es preguntarles por este ejercicio. ¿Y me hago entender? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Entonces, Sí, señor. cópienlo, tómenle foto y una vez lo hayan hecho, terminamos la sesión de hoy y nos vemos. Bueno, no sé si nos veamos el viernes, ¿no? Porque el viernes, si no hay necesidad, nosotros no tenemos por qué hablar entre nosotros. Pero fijo, cuando sí nos veremos es de hoy en 8. Entonces, nos vemos la próxima vez. Que tengan una feliz tarde. Por favor, lo copian, le toman foto o como puedan, pero lo copian bien. Y nos vemos. Muchísimas gracias por su tiempo. Que estén muy bien. Hasta luego, profe. Feliz día. Listo, profe. Hasta luego, Profe, gracias. Profe, hasta Hasta luego. luego, profe. Que estén Adiós, profe. feliz día. Hasta luego, profe. Que estén muy bien.